esta novela, Altinay, tocas el tema, por ejemplo, de los cambios que existieron en Cuba, en lo que se refiere a cómo las personas logran identificarse con el líder, Fidel Castro, y pues manejar aquí este fenómeno, a qué se debía o qué pasaba, por qué tanta influencia. De cierta manera yo siempre he dicho que hay que reconocer los valores de cada quien, y definitivamente Fidel Castro siempre fue una personalidad magnética y movía masas. En un momento en Cuba se llegó a decir: no somos socialistas o comunistas o revolucionarios, somos fidelistas. Hasta ese punto era el compromiso de la sociedad con la figura de Fidel Castro. O sea, pasó a ser una figura emblemática, respetable, que las personas la seguían pues ciegamente. Lo que decía Fidel era palabra escrita indiscutible. Y en parte pues ese fue nuestro gran error, pues idealizar a un ser humano que como ser humano al fin pues tenía sus virtudes pero tenía sus defectos. Y pues yo creo que parte de lo que sucedió en Cuba y pues se debe a eso, precisamente a la influencia, al magnetismo de Fidel Castro. Ahora estamos viendo una transición muy importante en Cuba con la cuestión de que ya existe un nuevo presidente estadounidense, que ese es Donald Trump, y ahí creo que, aunque ya no estés en la isla, creo que tienes el contacto. ¿Y qué está pasando en Cuba? Porque en Miami, que llevaron al triunfo también, que colaboraron mucho para que ese señor llegara, el cubano de Miami rechaza al cubano de la isla. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué este choque? Bueno, yo desde mi modesta opinión, porque no soy politóloga, pues nada más soy una observadora social, una escritora y nada más. Yo creo que pues el nuevo gobierno que tiene en este momento Estados Unidos no representa una gran influencia sobre Cuba hasta este momento, porque vamos a poner que tiene sus objetivos fijados en otras cosas. A Cuba le afectó increíblemente, por decirlo así, pues Obama cuando salió y retira la política de pies secos, pies mojados, que en estos momentos hay muchos cubanos varados precisamente en la frontera de México porque no le permiten la entrada a Estados Unidos. Entonces, contrario a lo que se vive en México con ese rechazo a la nueva presidencia estadounidense, en Cuba ahorita hay un rechazo hacia Obama por haber quitado, pues ahora sí, la válvula de escape que tenían muchos cubanos, o que teníamos muchos cubanos, cuando la situación en el país se hacía insostenible, ya sea desde el punto de vista económico, político y demás. No creo que en estos momentos los cubanos sientan un rechazo hacia los cubanos de la isla, no, todo lo contrario. Muchos viven en Estados Unidos y como acá en México mantienen a sus familias a través de remesas a Cuba. O sea, en Cuba, si algo no se ha perdido del cubano, es que pues esa intención de ayudar a los otros cubanos porque saben pues las carencias económicas que se viven. No creo que exista un odio de los cubanos hacia los cubanos, o sea, no. Claro, pueden haber salvedades, o sea, pues no podemos ser absolutistas, pero en sentido general siempre ha existido la sensación de ayudar a Cuba, pero sobre todo yo creo que aquí estriba la diferencia, es en las razones políticas de Miami y los cubanos de la isla que tienen una fe ciega en la revolución. Ahí es donde está la diferencia y el choque. Así es. Volviendo al libro que nos haces el favor de presentarnos aquí para Agenda en Red, Altinay, ¿qué es lo que, de todo lo que hemos platicado, qué es lo que más consideras que das un mensaje a la gente que lo va a leer? O sea, ¿qué es lo más importante del libro? Pues lo más importante del libro es de alguna manera explicar cómo funciona la política en Cuba, cómo funciona una política de doble cara, porque tienen una cara a la opinión pública internacional y una muy diferente hacia los cubanos.
¿Y de qué manera han manejado inteligentemente, porque hay que decirlo así, esa imagen, pues los dirigentes de la Revolución Cubana, donde el cubano prácticamente se pierde en la nada y todo se convierte en dar una buena imagen al mundo exterior? Ahora sí nos quedaría candil de la calle y oscuridad de la casa. Allí en Cuba, la Cuba que narras aquí, tenemos que considerar que las personas no pierden su esencia, que es lo más importante. El cubano en sí, con todo lo que pasa, no pierde su esencia, y eso está marcado, ¿no?, en los tiempos. Parece ser que no pasa el tiempo cuando uno ve un cubano, cubano, vamos a decirlo así, y conoce su espíritu, su forma de vivir, de ver las cosas, cómo logra subsanar y suplir algunas carencias con el carácter ese que tiene. Sí, bendito Dios que nos dieron esa alegría para enfrentarlo todo, y esa cubanía que con mucho orgullo pues tenemos que decir que la llevamos a todos los lugares del mundo, y que nos hace sentir orgullosos de ser cubanos a pesar de emigrar de nuestro país, no perder pues esa identidad que nos caracteriza como cubanos. Aquí parece ser que el libro habla de la cultura montuna. ¿Por qué exactamente Montuna? Porque es una zona de Cuba. Sí, es ¿Por el qué campo. Montuna? Es el campo. Porque vamos a poner que el campo jugó un papel muy importante, y volvemos al tema recurrente de la revolución, porque precisamente fue en la Sierra Maestra donde se gestó todo el movimiento revolucionario. Independientemente que en las universidades habían luchas y había lucha de ciudad, pues el corazón de la revolución estaba en la Sierra Maestra, que era donde estaba Fidel con los rebeldes, y los campesinos jugaron un papel muy importante a la hora de apoyar el movimiento revolucionario. O sea, tanto la población en general como los campesinos ayudaron mucho a los rebeldes a que triunfara la revolución. Pues creo que el libro trae muchísimo de qué platicar, de qué comentar. Es un libro interesante que se va a presentar, como bien dijo la autora, el día 9 de febrero en el auditorio del Museo de Antropología e Historia aquí de la ciudad de Villahermosa, 6 Tabasco. de la tarde. Quedan invitados. Muchísimas gracias, Altimar, por esta entrevista y por tu tiempo. Gracias a usted. Gracias a ustedes también allá en casa. Muy amables.